Hola, hoy he preparado salmón en hojaldre individual, una receta express que en 30 minutos la tendréis preparada y después el tiempo de horneado. Además, he utilizado salsa de cranberries que se conoce como un superalimento y está exquisita. Así que si queréis saber cómo lo he preparado, aquí os dejo los ingredientes. Vamos a necesitar láminas de hojaldre, 4 lomitos de salmón, 200 gramos de salsa cranberries, que también se conoce como arándanos rojos, unas hojitas de espinacas, 150 gramos de queso crema, media cucharadita de tomillo, media cucharadita de orégano, media cucharadita de perejil, media cucharadita de umami sazonador, un huevo para pintar y sal y pimienta al gusto. Vamos a comenzar incorporando las especias al queso crema. Ya sabéis que si vosotros encontráis algún queso crema que ya tenga especias, pues este paso os lo podéis ahorrar. Y si no, le podéis añadir las especias que a vosotros más os gusten. Para ello es mejor que hayamos sacado el queso de la nevera un ratito antes para que esté más blando y sea más fácil integrarle las especias. A continuación vamos a preparar la lámina de hojaldre. Si veis que hace falta, os podéis ayudar con un rodillo para alisarla un poco. Como mis láminas de hojaldre son pequeñas, yo voy a cortarla por la mitad y voy a utilizar una lámina por cada lomo de salmón. A continuación vamos a añadirle el queso crema al hojaldre. No se lo añadáis por toda la base del hojaldre, solamente la anchura que vaya a tener el pescado, porque luego el hojaldre sobrante lo vamos a recortar. Y por supuesto no lo vamos a tirar, lo podemos usar para hacer alguna pastita dulce o lo podemos guardar en el congelador para utilizarlo a otro momento. Por encima del queso crema le vamos a poner una capa de salsa de cranberries. Como he comentado antes, se conoce como arándanos rojos y es considerado un superalimento. Son muy ricos en vitamina C y tienen muchos antioxidantes. Si la podéis conseguir, os aconsejo muchísimo que la probéis. Tiene un sabor un poco ácido, que con la crema de queso y el salmón hacen una combinación exquisita. Si no la podéis conseguir, podéis sustituirla por mermelada de arándanos o frambuesas, a poder ser mermeladas caseras, o si no, lo más natural que las podáis encontrar para que no lleven mucho azúcar. Bueno, y como veis, por encima le vamos a poner unas hojas de espinacas, que como veis no están cocinadas, simplemente son las espinacas de bolsa, y por encima el salmón, que previamente ya lo tenía salpimentado. Ahora lo vamos a cubrir con la otra parte de la masa de hojaldre y vamos a recortar los excesos. Y con un tenedor vamos a juntar los bordes de las láminas de hojaldre. Si queréis, os podéis poner creativos y le podéis dar forma al hojaldre. En vez de cortarlo recto como lo estoy haciendo yo, pues le podéis dar alguna formita a la que quede más bonito. Yo lo he hecho tipo express. Bueno, y aquí os enseño el segundo que he hecho, pero los pasos son exactamente los mismos. La crema de queso, la salsa de arándanos rojos, las espinacas y el salmón. Y lo cubrimos de nuevo con la lámina de hojaldre. Con una espátula os podéis ayudar para llevarlo a la bandeja del horno. Y veis aquí con la masa de hojaldre que he recortado, he hecho una bolita y con un rodillo me voy a ayudar para alisarla. Voy a recortar unas tiras y las voy a poner encima del hojaldre como adorno.
A continuación vamos a pintar el hojaldre con el huevo batido y lo llevaremos al horno a 180 grados, calor arriba y abajo, durante 30 minutos. Y mirad, os quería enseñar que si os pasa como yo que el salmón es más grande que la pasta de hojaldre, pues lo cortáis con unas tijeras bien afiladas y ya os queda perfecto. Y los trocitos de salmón que cortáis, yo los coloqué en la bandeja junto a los hojaldres. Eso sí, tener en cuenta de sacarlos antes porque se van a cocinar más rápido. Y aquí están los otros dos que hice y estos me quedaron con una forma más redondita. Y mirad qué hermosos salieron los hojaldres con el salmón. Y mirad aquí qué bocado. Os aseguro que la combinación del queso crema con la salsa cranberries está irresistible. Bueno, pues aquí tenéis mi receta de salmón en hojaldre. Espero que la probéis y que la disfrutéis tanto como nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.